Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos días, el próximo 24 de febrero, será el aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Esta guerra en Europa está despertando viejos fantasmas del pasado, los mismos que ensangrentaron en el viejo continente el siglo pasado en 2 contiendas mundiales. Pero la convulsa historia del siglo XX sigue marcando la obra de artistas como la de nuestro invitado de hoy, el artista chileno Eugenio Tellez, quien inaugura una gran exposición monográfica aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta gran exposición aquí en París, en la Maison de l'Amérique Latina, Eugenio Tellez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Eugenio. Es un placer para mí estar aquí. No, el placer es nuestro, por favor. Permíteme, Eugenio, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1939, precisamente el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Te ha marcado de alguna manera esa coincidencia? Sí, pero con el tiempo que pasó en mi nacimiento, mi padre y mi madre se fueron, mi padre fue asignado por el Frente Popular, porque él había sido un cofundador del Partido Socialista Chileno, antistaliniano. En ese momento el Partido Socialista Chileno estaba bien definido, y él fue nombrado por sus labores y haber sido combatiente contra la dictadura de Carlos Dávila, fue nombrado cónsul en Arequipa. De Arequipa no me acuerdo. O sea, yo dejé Chile a los 9 meses. Y después fuimos a vivir a Guayaquil, donde fue cónsul también. De Guayaquil me acuerdo mucho. Entonces, el retorno mío a Chile fue justo como una semana antes del fin total de la guerra. Pero yo me acuerdo de eso, tengo imágenes, ¿no? Y, por ejemplo, ya estando en Chile, unos jóvenes tíos míos un día me dicen, yo tenía 6 años, y me dicen, ¿tú sabes qué pasó hoy día? No sé, me dicen, murió Hitler. Entonces ahí yo empecé, yo creo, a trabajar. Se empezó de Hitler, ¿quién era Hitler? Y empieza el asunto hasta que tú ves... Estamos aquí, ¿no? Vamos a hablar sobre todas esas cosas. Por supuesto. En Santiago de Chile vas a estudiar Bellas Artes en la universidad. Has dicho a menudo que entrar en el mundo del arte es como ir a la montaña para unirse a la guerrilla. Sí, sí. ¿Qué es lo que te llevó a esa aventura? Menos peligrosa que unirse a la guerrilla. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena, tú sabes, a pesar que ha avanzado bastante, pero en los años... en mi juventud, juventud, era una sociedad bastante clasista, si tú quieres. Entonces, por ejemplo, yo estaba destinado a ser abogado, porque mi padre había sido abogado, pero cuando yo decidí ser pintor, era realmente como que tú no te ibas a la montaña, sino que te echaban, ¿no? O sea, yo ya no podía partir. El mundo de la burguesía, los jóvenes... las novias, la vida social, ya tú pasabas a ser un paria, porque ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? Soy pintor y estudiante de pintura en la Escuela de Bellas Artes. ¡Qué horror! ¿No? Eso, claro, y cuando una anécdota, que me fue a inscribir a la Escuela de Bellas Artes, llevé mi bachillerato, que me permitía estudiar letras y entrar a la Escuela de Leyes. Pero las personas que me estaban inscribiendo para el examen de admisión me dijeron, hijo mío, ¿qué haces aquí? Si aquí vienen los porros. Porros en Chile, los que no han terminado 3er año de humanidades. Pierdes tu vida. Y insistí. Bueno, y esa fue la entrada mía a un mundo alternativo, marginal, si tú quieres. Pero ahí, ¿qué había? Venían todos los grandes poetas malditos de Chile,
que me introdujeron a la literatura realmente. Enrique Lin, Tellier, etcétera. Entonces, ese fue el comienzo mío de relación, aún estudiando pintura, la relación con la literatura. Quizás el hecho de ser un paria en la sociedad chilena te llevó a venir a París, quizás. Claro, pues ya yo a temprana edad que lo único que quería es salir de Chile y venirme a vivir a París. Un París que era imaginario. O sea, uno se imaginaba que si llegaba a París se iba a encontrar por lo menos con Modigliani o Picasso en Montparnasse, donde nunca fue, ¿no? Con un poco de casualidad, sí, quizás. Sí, ¿no? fue un encuentro extraordinario, porque yo llegué cuando tenía 20 años, 21 años, y lo primero que hice, el gran acontecimiento para mí fue el 14 de julio, 2 meses después que había llegado a París, ir al desfile de la parada militar, porque quería ver a la Legión extranjera. El concepto de la Legión extranjera que yo decía, bueno, es donde yo creía pertenecer, por ser no un paria. Muchas películas habías visto ya, ¿no? No, demasiadas. Tú sabes que yo creo que la formación de la generación mía en Chile fue una generación formada por el cine, un cine extraordinario, ¿no? Los documentales, la guerra, que se pasaban cosas sobre la guerra pasada. Además, la velocidad visual del cine, ¿no? Yo digo la visualidad visual importante porque yo creo que eso influenció mucho la pintura que venía yo, ¿no? que realicé más tarde. Aquí en París vas a estudiar grabado con un inglés, Stanley William Hayter, de quien vas a acabar siendo su asistente, ¿no? El director. Claro, eso fue... Mira, Stanley William Hayter y el taller 17 ya era conocido en Chile, porque era un taller creado por el gran maestro en el año 1921. Y de ahí pasó a ser un laboratorio donde venían sus amigos, Miró, Picasso, los surrealistas, Breton, trabajaron con él. Una nueva forma de hacer grabado, que ya no era una reproducción de obras pictóricas, sino que era un trabajo experimental directo con en el medio del grabado. Bueno, y eso para mí, él cuando yo fui a inscribirme me dijo, yo no acepto gente tan joven, me dice, porque los jóvenes no saben qué hacer todavía. Pero me aceptó y se transformó realmente no solamente en un maestro, sino que un padre espiritual también, ¿no? Para mí, porque él me contaba de la guerra de España, justamente. Y me presentó, me acuerdo un día que ella era yo asistente de él, en los años 62, 63, estaba yo visitándolo en su casa y viene alguien a verlo y me lo presenta, y era un anarquista, pero venía muy elegante, de la guerra de España, un anarquista español, que ya era un funcionario de la UNESCO, las Naciones Unidas. Y ahí él pasó a introducirme directamente a lo que yo había escuchado sobre la guerra de España. La huella del grabado que ha dejado en tu obra es imborrable. El burín es un instrumento fantástico, ¿no? Que incluso tú lo has comparado con un arte marcial, ¿no? Claro, bueno, eso lo comentábamos con el maestro Hayter, ¿eh? Porque el buril, tú sabes, parece muy inofensivo, y como está affuté, ¿no? Afilado, de una precisión increíble. O sea, si tú cuando trabajas con el buril pierdes el control, a mí se te entierra en la mano. Entonces siempre comentábamos que es como un sable español, un sable japonés, ¿no? Y entonces el buril pasaba dentro de las técnicas de grabado a ser un arma, ¿no? Pasaba a ser un arte marcial, era el arte marcial del grabado. Imagínate. Eso te ha dado una destreza increíble en tu trabajo. Es una técnica, ¿no? compleja, difícil de manejar de manera correcta, una precisión, es difícil de explicar ahora. Sin herir a nadie, por supuesto. Sí. Aquí en París vas a conocer a figuras del surrealismo como Duchamp o el chileno Mata. Imagino que para ti eran verdaderos, no sé, mitos del arte, ¿no? Claro. Al que yo conocí primero, cuando llegué, fui a ver, era Mata
chileno, y Enrique Zañartu. Ahora, era muy curioso porque ya quedó como yo le introduje hace un poco, que todos los chilenos jóvenes como yo, o que después venían a París, iban a ver a Mata y a Zañartu. Y Mata era Picasso y Zañartu era Juan Gris, comparando con la idea de cómo los españoles jóvenes venían a París. Bueno, y resultó así que Mata era de un humor terrible y era realmente integrado en el movimiento surrealista, sus maneras de hablar y jugar con las palabras. Ese fue el personaje muy interesante de encontrar. Es cierto que sucedió a Dalí en el movimiento surrealista, cuando Dalí se va a Estados Unidos, en busca de dinero, por supuesto. Sí, sí. Mata se convirtió en... Claro, fue el reemplazo. Eso lo dijo Breton, ¿eh? Dijo que en el fondo el joven Mata, más talentoso que Dalí, porque Dalí se transformó en un monstruo para el grupo surrealista, era el que reemplazaba a lo mejor de Dalí en el grupo. Eugenio, curiosamente te vas a perder la revuelta de mayo del 68, porque un año antes viajas a Estados Unidos, claro. Te vas a instalar en Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Illinois. ¿Tuviste noticias de la revuelta del 68 cuando estabas en Estados Unidos? Todavía lo seguí muy de cerca, ¿no? Y después volví a Francia el 69, a finales de la revuelta, como en septiembre, pero en Estados Unidos me encontré con dos, fuera de la revuelta, o sea, de la revuelta estudiantil tremenda, extraordinaria, el 68 en París, llegué al núcleo de la guerra de Vietnam. Entonces yo enseñaba en la Universidad de Illinois y mis estudiantes, muchos venían y me decían, profesor, tell us, no voy a venir a clases el próximo jueves, por ejemplo, porque tengo que ir a Chicago, porque la universidad estaba en el sur de Chicago, tengo que ir a pasar el examen medical para ir a la guerra. Entonces la técnica que hacían ellos, se drogaban, bebían, para llegar totalmente desarmados, y algunos se salvaron, pero yo tengo estudiantes, me acuerdo, que nunca volvieron, que estuvieron en la guerra, quizás qué pasó. Entonces fue muy convulsivo ese momento para mí, la memoria lejana de lo que estaba pasando en Francia y la actualidad de la guerra de Vietnam, que fue terrible. Terrible. Tu etapa en Estados Unidos fue larga y fructífera. Fuiste profesor también de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York durante casi 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia en Nueva York? Quizás Nueva York es la ciudad más fotogénica del mundo, más que incluso que París. Nueva York es una isla. O sea, yo conocí mucho el Midwest, o sea, Chicago, Estados Unidos. Me invitaban iba a hacer cursos en Ohio, ¿no? Pero Nueva York es realmente, ya es un cliché, dicen, es como que un pedazo de Estados Unidos flota entre Europa y América. Es una ciudad cosmopolita, extraordinaria. Por ejemplo, si tú estás en Nueva York, como ya lo conoces, tú caminas en la calle y escuchas todas las lenguas del mundo. Y nadie te pregunta de dónde vienes. Si tú vas a una oficina y hablas pésimo inglés, nadie te dice, bueno, ¿de dónde viene usted? Porque tú, de momento que llegas a Nueva York, pasas a ser neoyorquino. Entonces es una ciudad de la libertad, realmente. Muchas lenguas, pero sobre todo español, ¿no? Español, sí, claro, y es bilingüe. Bilingüe, por ejemplo, anécdota, yo lo usaba hasta las últimas veces que he ido a Nueva York. Estás en una fila esperando algo, en una oficina o en una cafetería, esperando que y tú ves y reconoces por lo que están hablando los que atienden que son latinoamericanos. Entonces tú le dices, hermano, mucho tiempo, y ellos te dicen, hermano, ven para acá. Entonces tú pasas. La solidaridad latinoamericana. La solidaridad, que es penosa a veces, es conflictiva. En el 79 viajas a Chile para dirigir unos talleres de grabado. Pinochet estaba todavía en el poder, ¿no? En plena dictadura. Sí, eso fue duro, yo era parte en el exilio, o sea, el exilio chileno que llegó en Canadá, y yo era ya simpatizante y muy adepto al movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que a mí me dieron tareas
un poco internacionales, o sea, de pasar información, de llevar de apoyo, qué sé yo. Era peligroso eso. Peligroso. Y fui a Chile, en eso, el peor año me di cuenta de la represión pinochetista. Lo que me salvó, que yo iba muy protegido, si tú quieres, y quien me ayudó mucho, sin saberlo, fue la embajada francesa, el gobierno de Giscard d'Estaing, porque el taller de grabado donde yo empecé a hacer cursos, el taller de artes visuales, tenía mucho contacto con la embajada francesa, que apoyaba mucho, protegía mucho a los artistas chilenos que estaban. Así que por eso yo estuve en un momento difícil, 2 meses, que era durísimo, la represión era durísima, y ahí se produjo la simbiosis, si tú quieres, entre la cosa de ser artista, de ser arte, y ver por primera vez en carne la represión, ¿no? Yo me encontré con gente que después cayeron, ¿no? Desaparecieron. Fuiste protagonista de la historia, ¿no? Sí, sí. Realmente. Finalmente me encontré con lo que yo siempre buscaba, pero era peligroso, en el centro del maelstrom, si tú quieres, ¿no? Imagínate. En tu obra citas acontecimientos históricos que han marcado el siglo XX. Recuerdo un dibujo que estábamos viendo del asesinato de Trotsky. Si olvidamos nuestra historia, corremos el riesgo de repetirla. Estoy pensando en Ucrania ahora. Se repite, como decía Carlos Marx, como una tragedia, ¿no? Primero una comedia, después una tragedia. La historia se repite y es increíble lo que está pasando ahora. Mira, es una incertidumbre total, ¿no? Yo soy como lo que decía Gramsci, el filósofo, decía, frente a la historia, yo soy pesimista optimista. Es una manera de solucionar el problema. Muy diplomático, Gramsci. Pero Eugenio Tellez, volviendo a la exposición que inauguras en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina aquí en París, es en cierto modo una continuación de una gran exposición que te hicieron en Santiago de Chile hace más de 15 años, sí, ¿no? Sí. 2006. En 2006, que se titulaba La sonrisa de Saturno. La sonrisa de Saturno cuando se está comiendo a sus hijos, quizás. Eso. Hablando del cuadro de Goya, por cierto. Bueno, primero, Goya para mí es el centro de operaciones, o sea, es el cerebro de todo lo que yo he hecho, porque, bueno, ya podemos hablar por horas de Goya. Primero, la revolución como come a sus propios hijos, y es verdad. Y segundo, la relación entre la pérdida de la cabeza, ¿no? Y la alternativa, la soledad, la marginalidad. Y el problema cuando el artista toca problemas, ¿no? Sociales contingentes, como a veces tiene que pagar por eso, ¿no? Sabemos la ocupación napoleónica en España, los desastres de la guerra, él lo pagó duro, ¿eh? Entonces yo quiero volver a lo de Chile. Fue en el Museo de Bellas Artes y me invitaron a exponer algo, y yo quise recoger toda la experiencia anterior mía, intelectual, mental y visual, y de ahí salió la cosa de la sonrisa de Saturno, dándole un poco el humor negro, ¿no? Y muchas de las obras que están aquí algunas de las obras que están aquí en París vienen de allá. Entonces, cuando yo hago esta exposición ahora, que está ahora pasando, es como una continuación, ¿no? Pero ya la sonrisa se transforma en la sombra de Saturno, ¿no? Curioso en Chile, porque todavía existía ya había Pinochet, ya no estaba, pero había todavía, y aún la sombra de Pinochet, tú sabes, que siguen influyendo en la política chilena, desgraciadamente. Entonces, ahí lo que yo hice fue usar la sonrisa de Saturno como para el humor negro, como para decir, bueno, que lo que está pasando aquí, y tuvo una recepción buena, pero ¿quién fue? Los viejos intelectuales
algunos políticos y mucha juventud, pero a nivel nacional hubo... Te cuento una anécdota. Por ejemplo, estoy visitando la exposición después de 2 semanas que estaba ahí, y vienen la guardia del museo y me dicen, tiene visita don Eugenio. Y veo a un comando del ejército, de un batallón femenino, muy bonitas, ¿eh? Todas maquilladas, pero con la tenida de combate. Y se me acerca la oficial, y me dice, ¿usted es el pintor? Sí, ¿y usted? Le digo, yo soy la comandante, no soy la oficial, no sé qué, y queremos visitar su exposición. Ah, ¿y por qué? Y si usted nos puede guiar. ¿Y usted de qué regimiento? Del regimiento Tacna. El regimiento Tacna fue uno de los regimientos más feroces durante la represión de Pinochet. Amigos míos murieron ahí. Pero eran encantadoras ellas. Esa cosa, la seducción de la medusa, los demonios, ¿no? Y bajamos todo y él empieza a mostrar la obra. Y está el tanque, ese tanque que yo hice a escala 1:1. Y les digo, bueno, no es un juguete, digo, es una especie de rememoranza de lo que significa, les digo, un tanque, la aparición de un tanque. Les cuento la anécdota de que los ingleses inventaron el tanque y cuando aparecen en los primeros momentos en las trincheras, los aliados, los franceses lo ven y es Leviatán. O sea, se aterrorizaron. Entonces el tanque representa mecánicamente una máquina de destrucción masiva. Y me dicen, sí, claro. Y es interesante, y todos opinaban, era fascinante. Me dicen, es un híbrido, le digo yo. Sí, es un híbrido entre una Abramson y un tanque Leopard, y un tanque nazi, un tanque Leopard. Estas muchachitas sabían. Conocían se la sacaron historia. fotos. Después me hablaban y yo quisiera tener una oportunidad de hablar con usted porque después de que termine mi servicio, yo quiero ser arquitecta. Pero la idea, ¿te das cuenta? Uno en Chile... Ironías del destino, ¿eh? Sí. En aquella época, en la época de Pinochet, no había mujeres, seguramente. No había mujeres. O si existían, eran transparentes, ¿sabes? Por supuesto. Bueno, hubieron mujeres feroces, ¿eh? Sí, seguro. Partiéndose por su mujer. Por supuesto. ¿Qué supone para ti, después de tantos años, ahora que vives en Nueva York, volver a París con una gran exposición? Es muy importante, muy importante. Con mi mujer, mi esposa, artista también, nos conocimos en Chile. Ella estaba también un poco exiliada, quería conocer el mundo, llegó a Chile y se quedó ahí por varios años y ahí nos conocimos. Y a los años decidimos volver a Francia. Yo tenía un departamento, un estudio aquí, pero es como que di una vuelta del hijo pródigo, si tú quieres, que vuelve al lugar. O sea, partí de Chile, me vine a Francia como para siempre, ¿eh? Para morir, como dice Gardel, morir en París, ¿no? Y me voy, hago una vuelta al mundo y retorno al mismo lugar donde yo creo que comenzó todo para mí. Y es importante, a pesar que es otro París ya. Ahora yo vivo en un París mental, que es el París de los años 60, Montparnasse, Paco Ibáñez, ¿no? Los pintores. Yo conocí al padre de Manuel Valls. Por supuesto, Manuel Valls. Pero después supe que era porque eran de los españoles que se reunían. Gran compositor. Que se reunían y pintores que se reunían, el padre de Paco Ibáñez también, eran un grupo de viejos españoles que se reunían en el Dom, en una esquina. Yo vivía cerca, y todos nos reíamos. Ahí estaban los españoles que decían, pues que en el frente de Aragón, y se armaba una discusión, trataban de rehacer las batallas perdidas, ¿sabes? En fin, muchísimas gracias, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Eugenio Tellez. Bienvenido a París, a esta vuelta, que no ha cambiado tanto. Tenemos manifestaciones, protestas en la ahora calle. En su momento intenso. Veníamos con el taxi que nos trajo francés, Sí. y era fascinante. Él decía, ahora
aquí se va a armar una tremenda, o sea, espérese, aquí viene como una revolución. Yo le dije, bueno, esperemos que eso sea suave. Que las aguas vuelvan a su curso pronto. Muchas gracias de nuevo. Gracias. En fin, ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la gran exposición Sombra de Saturno del artista chileno Eugenio Tellez. Permíteme también, Eugenio, que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago de Chile, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la Organización de Estados Americanos, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Justamente hoy día, me llamó un amigo de Chile, que es artista y crítico de arte, y me dice, le cuento que voy a estar contigo. Me dice, pero yo lo escucho siempre, es muy simpático. Le agradecemos desde aquí su atención. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.